Jesús de Nazaret les dijo a los judíos que ni a él ni a su padre los conocían. Juan 8:19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Y ya han pasado 2000 años desde cuando Jesús dijo estas cosas, y el mundo continúa sin conocer a Jesús, y mucho menos conocen al Padre que lo envió. Juan 5:37. Habla Jesús de Nazaret: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. A pesar de que Jesús dijo que al Padre que lo envió nunca le habían escuchado su voz ni le habían visto su aspecto, hoy el mundo entero le rinde culto a un Dios que varios vieron y escucharon. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Creer que este Dios que hablaba cara a cara con Moisés es el Padre que envió a Jesús es lo mismo que creer que Jesús es un mentiroso, porque Jesús dijo que al Padre que lo envió nunca le habían escuchado su voz ni le habían visto su aspecto. Entonces los que creen que el Padre que envió a Jesús es aquel Dios que hablaba cara a cara con Moisés es porque no le creen a Jesús de Nazaret. Éxodo 24, versículo 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Este Dios que sí vieron muchos es el Dios que predican en las iglesias como si fuera el Padre que envió a Jesús. Y con eso se puede comprender que los predicadores de las iglesias no son más que ciegos abominables que se dedican a denigrar de Jesús de Nazaret. Pues para estos despreciables estafadores, Jesús mintió cuando dijo que al Padre nunca lo habían visto. Y por eso contradicen a Jesús de Nazaret en sus inmundas iglesias, predicando a un Dios que muchos vieron y que además no coinciden absolutamente nada con los detalles que entregó Jesús sobre el Padre que lo envió. Y lo grave de este engaño que mantienen en las iglesias es que les están impidiendo a las feligresías del Cristo llegar al Padre. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si las feligresías no creen en todo lo que Jesús contó del Padre, entonces jamás podrán llegar al Padre. Y si hoy las feligresías no creen en los detalles que entregó Jesús de Nazaret sobre el Padre que lo envió, es porque los ladrones que predican en las iglesias los mantienen engañados, predicando como Padre de Jesús a un ser maldiciente que no tiene nada en común con el Padre descrito por Jesús. Malaquías 3, versículo 9. Habla el Dios que muchos han visto: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Este Dios maldiciente es el Dios que adoran en las iglesias, sin importarles que fue este falso Dios a quien Jesús vino a denunciar. Pues cuando Jesús decía: oísteis que fue dicho, quien lo había dicho era aquel indecente Dios que pide diezmos maldiciendo a quien no se los da. Mateo 5:27. Habla Jesús de Nazaret: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Según este testimonio salido de la boca de Jesús, mirar a una mujer para codiciarla es igual que adulterar. Entonces veamos quién fue el que dijo: no cometerás adulterio, y veamos también quién fue el que permitió codiciar a las mujeres. Deuteronomio 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Este es el momento en que Moisés le transmite al pueblo los 10 mandamientos que le había entregado a aquel Dios maldiciente. Y del versículo 18 continúa diciendo: no cometerás adulterio. Pero después de que el Dios maldiciente le dijera al pueblo que no cometieran adulterio, luego les dijo que podían acostarse con la mujer que codiciaran. Presten atención, Deuteronomio 21:10. Cuando saliereis a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregará en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella.
Este abominable maldiciente no solo les permitía a su horroroso pueblo codiciar a las mujeres, sino que también les permitía acostarse con ellas. Y esto fue lo que Jesús denunció cuando dijo que quien mirara a una mujer para codiciarla ya había adulterado en su corazón. Con esto queda inmensamente claro que en las abominables iglesias cristianas adoran todas las inmundicias que Jesús vino a denunciar. Y por eso hoy el Padre que envió a Jesús continúa siendo un completo desconocido para quienes dicen creer en Jesús, porque quienes dicen creer en Jesús no le creen a Jesús, sino a los predicadores estafadores que no predican la verdad que trajo Jesús, sino lo que a ellos les conviene para poder robar a las feligresías, cobrándoles un diezmo que quien lo pide no es el Padre que envió a Jesús, sino un ser abominable que los predicadores entenebrecidos por el diezmo presentan como Dios, yendo en contravía de todo lo que enseñó Jesús sobre el Padre que lo envió. Mateo 5:48 habla Jesús de Nazaret. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un ser perfecto no maldice a nadie, y mucho menos permitiría codiciar a una mujer y llegarse a ella. Por eso los apóstoles dieron testimonio que la simiente de Abraham no es la simiente de Dios, porque los hijos de Dios no descienden de ninguna carne. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Después de leer este testimonio podemos tener la absoluta seguridad que de ninguna carne descienden los hijos de Dios, y entonces es inmensamente obvio que de la carne de Abraham no descienden los hijos de Dios como lo predican los abominables pastores de las iglesias. Y entonces aquello de que los judíos son el pueblo de Dios no es más que un inmenso engaño que solo lo creerán los que ignoran las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. El Padre que envió a Jesús tiene la facultad de otorgar la vida eterna, pero los guías ciegos que predican en las iglesias predican a un Dios que no puede proporcionar vida eterna. Presten mucha atención. Jeremías 32:26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Si este es el Dios de la carne, es porque este Dios no puede proporcionar vida eterna, porque la vida de la carne muere cuando muere la carne. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, si la vida de la carne está en la sangre, es porque la vida que proporciona el Dios que predican en las iglesias es una vida que perece junto con la carne, porque cuando la carne muere, muere también la sangre. Pero además Jesús también denunció que los nacidos de carne no son hijos de Dios. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Con este testimonio queda clarísimo que los descendientes de Abraham no pueden entrar en el reino de Dios, porque la simiente de Abraham desciende de su carne. Por eso Jesús les dijo a los judíos que ellos no eran de sus ovejas. Juan 10:25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Si Jesús dijo que el pueblo judío no pertenece al rebaño de sus ovejas, es porque el pueblo judío no tiene ninguna relación con el Padre que envió a Jesús. Y por eso Jesús también les dijo a los judíos que ellos no eran de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si Jesús les dijo a los judíos que ellos no son de Dios, es porque el Padre que envió a Jesús desconoce totalmente al pueblo judío, que en las iglesias cristianas predican como pueblo de Dios. También dijo Jesús que los judíos lo deshonraban. Juan 8:49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Si Jesús de Nazaret testificó que los judíos lo deshonran, entonces es bastante sencillo comprender que el pueblo judío también es una deshonra para el Padre que envió a Jesús. Y entonces, por ende, todos los que adoran al mismo Dios que adoran los judíos son una verdadera vergüenza para Jesús y para el Padre que envió a Jesús. Esa es la situación en la que se encuentran hoy las feligresías del Cristo, porque estas feligresías están siendo engañadas por guías ciegos y muertos en el entendimiento que predican en las iglesias. Por eso les dije al comienzo que Jesús de Nazaret y el
Padre que lo envió continúan siendo unos completos desconocidos para las feligresías del Cristo. Porque si estas feligresías creen que Jesús fue enviado por el Dios que predican en las iglesias, es porque estas feligresías no conocen ni siquiera mínimamente a Jesús y mucho menos al Padre que lo envió. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo hace las cosas igualmente como se las vio hacer al Padre. Entonces, si el Padre que envió a Jesús fuera el Dios que predican en las iglesias, entonces Jesús habría venido a robar, a odiar, a amenazar, a maldecir, a apestar, a matar, a contagiar con lepra, a cometer adulterio, a fornicar, a escupir candela, a vengarse, a mentir, a matar a los enemigos, a matar a los primogénitos, a engañar, a fomentar la xenofobia, a ordenar genocidios, a codiciar los bienes ajenos, a violar niñas vírgenes, a pedir sacrificios humanos, a enseñar que se mataran los unos a los otros y a cometer todo tipo de injusticias, porque eso fue lo que hizo en la antigüedad el horroroso diablo que en las espantosas iglesias cristianas predican como Padre que envió a Jesús de Nazaret. O que me digan entonces los entenebrecidos predicadores de las iglesias cristianas cuáles fueron las cosas que hizo Jesús igualmente como las hizo el demonio asesino que ellos predican como Padre de Jesús. Estos abominables predicadores no tienen espacio en sus siniestros cerebros para comprender que lo único que hizo el diablo asesino que ellos predican como Padre de Jesús fue apestar, matar, robar, maldecir y destruir, porque eso es lo que testifican las Escrituras. Segunda de Crónicas 21:14. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu pestilente enfermedad. Solo un muerto en el entendimiento y en el espíritu podrá ver igualdad entre las abominaciones que hizo el diablo que predican como Dios en las iglesias y las obras de sanación y de amor que fueron hechas por Jesús de Nazaret. Versículo 18. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar de muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Los intestinos se le salieron. Entonces que me digan los descerebrados que predican en las iglesias por dónde es que le ven la igualdad a este depravado apestoso con Jesús de Nazaret. O que me digan los infames predicadores si alguna vez supieron que Jesús le sacaba los intestinos a las personas, como para pensar que fue de este diablo malévolo de quien Jesús tomó ejemplo para hacer las cosas igualmente. Es realmente indignante comprender que la labor que desempeñan en las iglesias cristianas solo sirve para alejar a las feligresías de Jesús de Nazaret. Juan 10:30. Habla Jesús de Nazaret: yo y el Padre uno somos. Jesús y el Padre son uno solo en amor, uno solo en perdón, uno solo en mansedumbre, uno solo sanando los enfermos, uno solo otorgando vida eterna. Por eso lo primero que tienen que hacer los que quieran conocer al Padre es vomitar desde lo más profundo de sus entrañas todas las inmundicias con las que están siendo engañados en las repugnantes iglesias cristianas, porque son las tenebrosas iglesias cristianas las que impiden que las feligresías del Cristo conozcan al Padre. Para conocer al Padre no lo tenemos tan difícil, porque Jesús testificó que todo lo que Él hacía era lo que le había mandado el Padre. Juan 12:49. Habla Jesús de Nazaret: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces los que quieran conocer al Padre que envió a Jesús solo tienen que conocer a Jesús de Nazaret, y los que quieran escuchar al Padre que envió a Jesús, entonces que escuchen las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y los que quieran conocer el carácter del Padre que envió a Jesús lo pueden conocer en el carácter de Jesús de Nazaret. Los que quieran aprender del Padre que envió a Jesús, entonces que aprendan de Jesús de Nazaret, porque todo lo que enseñó Jesús se lo había mandado el Padre que lo envió. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si Jesús hizo la voluntad de quien lo envió, es porque el Padre que envió a Jesús es manso y humilde de corazón, como lo fue Jesús. El Padre que envió a Jesús pide perdonar hasta 70 veces 7, como lo pidió Jesús. El Padre que envió a Jesús pide que se amen los unos a los otros, como lo pidió Jesús. Y el Padre que envió a Jesús pide amar a los enemigos, como lo pidió Jesús. Pide bendecir a los que te maldicen, como lo pidió Jesús. Pide orar por los que te persiguen, como lo pidió Jesús. Y el Padre que envió a Jesús pide que pongas la otra mejilla en lugar de
devolver golpe por golpe, como lo pidió Jesús. El Padre que envió a Jesús pide que no juzgues a ninguno, como lo pidió Jesús. Lucas 6:37, habla Jesús de Nazaret. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Las enseñanzas que trajo Jesús son las mismas enseñanzas del Padre, porque la doctrina que trajo Jesús es la doctrina del Padre. Juan 7:16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina que predicó Jesús es la misma doctrina del Padre, y por eso los que predican al Dios del Antiguo Testamento como el Padre que envió a Jesús no son más que nubes sin agua, zombies sin entendimiento, porque será más fácil encontrar similitud entre una hormiga y un elefante que encontrar alguna similitud entre las enseñanzas de Jesús de Nazaret y las atrocidades mandadas por el diablo asesino que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, que ninguno se deje engañar en las sinagogas de Satanás disfrazadas de iglesias cristianas, porque la doctrina que predicó Jesús es absolutamente contradictoria de la doctrina injusta y homicida que el diablo asesino que predican como Dios en las iglesias impuso, matando a quienes no la recibieran. Éxodo 35, versículo 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Esto no es un mandamiento, esto es una orden para que maten a quien no haga lo que el diablo ordena. Aquí no se está pidiendo nada, aquí se está obligando a cumplir bajo amenaza de muerte lo que manda el diablo asesino que predican como Dios en las iglesias. Y por eso a Jesús de Nazaret hay que desamarrarlo de aquel ser abominable que impuso su doctrina de demonios, matando a quienes no le obedecían, porque la obra de Jesús de Nazaret no tiene nada que ver con amenazas de muerte. La obra de Jesús de Nazaret estuvo llena de misericordia, de amor, de perdón. Jesús jamás pidió obligar a ninguno a cumplir algo, porque la obra de Jesús de Nazaret es la misma obra del Padre que lo envió. Juan 5:30, habla Jesús de Nazaret. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hacer la voluntad del Padre que lo envió fue a lo que vino Jesús de Nazaret. Y con eso queda bastante claro que Jesús no es el mismo Padre que lo envió, como lo predican los entenebrecidos predicadores de las iglesias. Juan 8:15, habla Jesús de Nazaret. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Creer que Jesús es el mismo Padre equivale a no creerle a Jesús de Nazaret, y por eso quienes predican esta mentira son los mismos entenebrecidos predicadores de las iglesias que no le creen a Jesús cuando dice que al Padre nadie lo ha visto jamás. Jesús siempre antepuso al Padre como el origen de sus enseñanzas. Juan 17:4, Jesús le ora al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Más claro, imposible. Jesús vino para hacer la obra que el Padre le encomendó, y luego de su sacrificio y cuando Jesús ya había resucitado, Jesús dejó clarísimo que su Padre era su Dios y que su Padre también era el Padre y el Dios de los suyos. Juan 20:17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Con esto queda inmensamente claro que el Dios y Padre de Jesús de Nazaret solo es el Dios y el Padre de quienes le creen a Jesús. O sea que el Dios y Padre que envió a Jesús no es el Dios y mucho menos el Padre de los cristianos que existen hoy, porque los cristianos que existen hoy no le creen nada a Jesús de Nazaret, y por eso el Dios y Padre de los cristianos que existen hoy es el diablo asesino que predican como Dios en las abominables iglesias cristianas. Juan 16:28, habla Jesús de Nazaret: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús vino al mundo para hacer todo lo que le había encomendado el Padre, y luego de su sacrificio, Jesús se presentó ante sus discípulos para comentarles que había recibido toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Lo que está diciendo aquí Jesús es que a Él le fue dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero recordemos que las promesas que hizo Jesús siempre estuvieron dirigidas al día postrero. Y eso significa que será en el día postrero cuando Jesús pase a ser la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús prometió resucitar en el día postrero a quienes creyeran en Él, y con eso se puede comprender que Jesús será la máxima autoridad en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y según el testimonio que dejaron escrito los apóstoles, después que Jesús les dijo que había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, subió al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. También dejaron escrito los apóstoles cuánto tiempo permanecerá sentado Jesús a la diestra de Dios. Presten atención. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús permanecerá a la diestra del Padre únicamente hasta cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso significa que Jesús no permanecerá eternamente a la diestra de Dios, sino solo hasta cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces, cuando los enemigos de Jesús sean puestos por estrado de sus pies, Jesús se levantará del trono de su Padre para sentarse en su propio trono. Escuchen, Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todo lo que está escrito en el libro del Apocalipsis corresponde a lo que sucederá en el día postrero. Y aquí Jesús está hablando de su trono, un trono aparte del trono de su Padre. Con esto se puede ratificar que toda la potestad que le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra le fue dada para el día postrero. Entonces, si Jesús de Nazaret será la máxima autoridad en el día postrero, es porque Jesús de Nazaret será el Padre en el día postrero, porque la máxima autoridad siempre le pertenece al Padre. Y por eso el apóstol Juan, en su visión del día postrero, vio un trono nuevo en el cielo. Apocalipsis 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces busquemos en la visión de Juan quién es el que está sentado en el trono. Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que está sentado en el trono dice que Él hará nuevas todas las cosas, y dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora veamos quién es el alfa y el omega, el principio y el fin, para que sepamos quién es el que está sentado en el trono. Apocalipsis 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y el omega es Jesús de Nazaret, y con eso queda absolutamente claro que el que se sienta en el trono como Padre en el día postrero es Jesús de Nazaret. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos comprendan que las feligresías que asisten a las iglesias cristianas no conocen ni siquiera mínimamente al Padre que está en los cielos, porque estas feligresías están en las manos de los muertos en el entendimiento más grandes que han existido en la historia de la humanidad. Pues si Jesús dice que el Padre es luz, ellos predican a uno que habita en tinieblas, y si Jesús dice que el Padre es bueno, ellos predican a uno que es inmensamente malo, y si Jesús dice que el Padre es vida en abundancia, ellos predican a uno que mata en abundancia. Y si Jesús dice que el Padre pide amar a los enemigos, ellos predican a uno que pide matar a los enemigos. Y si Jesús dice que el Padre perdona hasta 70 veces 7, ellos predican a uno que no perdona ni hasta la 4ª generación. Y si Jesús dice que el Padre no lo ha visto ninguno, ellos predican a uno que muchos lo han visto. Y si Jesús dice que al Padre es perfecto, ellos predican al más imperfecto de todos. Y si Jesús dice que el Padre es misericordioso, ellos predican a uno que ordena no tener misericordia ni siquiera con los niños de pecho. Primera de Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho. El despreciable asesino que ordenó este genocidio es lo que predican como padre los ladrones abominables y muertos en el entendimiento, que predican en las oscuras iglesias cristianas.
Los que tengan oído para oír, que oigan.